Buenas tardes, noches, mis hermanos. Estamos preparados para recibir la bendición de Dios por medio de la alabanza, de la oración, por medio de la predicación de su palabra. Y como en todo, bienvenidos sean a esta reunión que la hacemos en casa, para bienestar de cada uno de nosotros. Gracias al Señor por estos medios, gracias a Dios porque tú y yo no hemos dejado de alabar, de congregarnos y de decirle al Señor. Dice en el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Fíjese lo que dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén, diga conmigo. Amén. Y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el versículo 9 dice 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y más adelantito en el versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el 21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Vamos a predicar sus obras con júbilo. Y una de esas obras es que tú y yo somos sus hijos. Que tú y yo estamos aquí por su gracia divina. Fuimos elegidos, fuimos escogidos. No escogimos nosotros a Dios, sino Dios nos escogió a nosotros. Y es algo tan hermoso y tan maravilloso que Él nos haya escogido, que somos un regalo que el Padre le dio a Jesucristo para que nos cuidara, para que Él diera su vida por nosotros. Él es el cuidado que nos dio su vida por nosotros. Así es que usted y yo, hermanos, vamos a darle alabanza y gloria a Dios. Vamos a decirle, Señor, te damos gracias por este precioso atardecer, ya casi anochecer, Señor, en que cada una de las casas, de los hogares que están oyendo y que están escuchando y sobre todo van a impregnarse de tu Santo Espíritu en su corazón y que Jesucristo es el que va a estar en los hogares de los que estamos aquí. Señor, tú seas el que se mueva como quieras, Señor. Tú eres soberano. Eres omnisciente, que estás en todos lugares, sabes todo lo que tienes que saber de nosotros, Señor. Y aún así, a pesar de que somos pecadores y tú sabes la condición de nuestro corazón, tú nos perdonas y nos amas, que por medio de tu sangre nuestros pecados son perdonados. Te damos gracias, Señor, porque día a día tú nos perdonas. Día a día tú renuevas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos en que vamos a tener esa comunicación entre hermanos.
que vamos a tener esa comunicación entre siervos tuyos, que vamos a tener esa comunicación entre los hijos de Dios, que vamos a tener esa comunicación con el Rey Todopoderoso. Gracias, Señor, porque dice en tu palabra en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. No importa en qué condiciones te encuentres, mi hermano. No importa que sucedan muchas cosas a través del mundo. Lo que importa es que tú y yo sabemos que el Padre tiene el control de todo. Porque Él es omnipresente. Está presente aquí, mi hermano. Es omnipotente, es todopoderoso. A Él no se le escapa nada, mis hermanos. No se le escapa nada. Si tú y yo estamos aquí para honrarle, para gloriarle, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a honrarle. Dice que le hagamos sacrificio de alabanza. Vamos a alabarle usted y yo en estos momentos. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dile, gloria a ti, Señor. Y estamos aquí, Señor. Gracias, Padre. Solamente por ti estamos aquí, Señor Jesucristo. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos aquí. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea
solamente a ti sea todo honor, toda gloria. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado esa libertad para alabarte, para gloriar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, porque no hay otro nombre dado aquí en el mundo, en el cielo, en todos lados, más que Jesucristo, a quien le damos honor y gloria. Bien, hermanos, hoy, mis amados hermanos, vamos a seguir con soli gloria, solo gloria. ¿Y a quién le damos la gloria? Diga conmigo, a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, prepárese, hermano, prepárese para recibir la enseñanza que Dios tiene a través de mi hija Lisette. Bendiciones, mis hermanos. Dígale que está a su lado, vamos a recibir una buena enseñanza. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas tardes, ya casi noches, hermanos. Pues hoy vamos a continuar con la última sola, que es solo gloria o solo a Dios la gloria. Y bueno, nada más voy a comentar un poquito de la semana pasada que comenzamos este tema de solo a Dios la gloria. Y bueno, ya vimos la sola de solo escritura, solo fe, solo Cristo. Y bueno, ahorita vamos a ver nuevamente solo gloria, la segunda parte. Y bueno, la semana pasada yo les comentaba qué era el significado de dar gloria a Dios y glorificar a Dios, y que decíamos que eran sinónimos. Y bueno, dar gloria a Dios es alabarle, es darle la honra, es exaltarle, es celebrar sus perfecciones, y glorificar a Dios es también rendirle homenaje, reconocerlo como el único soberano y la fuente de todo bien. Así es. Entonces, nosotros ahora hemos ido entendiendo que solo a Dios, solo a Jesús es toda la gloria, es toda la honra, es a quienes tenemos que glorificar. La semana pasada veíamos dos ejemplos, no sé si recuerdan. Veíamos un ejemplo del Antiguo Testamento, que era del rey Nabucodonosor, que veíamos que era un rey como él mismo se exaltó y dijo que él todo lo hacía, aún el reinado, él dijo que lo hizo él con sus fuerzas, cuando no había sido así. De hecho, Dios lo tuvo que humillar. ¿Y qué hizo? Que se volviera loco, que viviera, dice que entre las bestias. Y después él dice que Dios le permitió reconocerlo y darle la gloria a Dios. Incluso él mismo lo dice, que él estaba equivocado y que él se había exaltado en vez de exaltar a Dios. Y esto lo vimos en Daniel 4, por los que no pudieron verlo, y de todos modos la enseñanza ahí está grabada. Eso lo vimos en Daniel 4. Y del Nuevo Testamento vimos los 10 leprosos, ¿recuerdan? ¿Y qué vimos de los 10 leprosos? Que Jesús sanó a 10. Y dice que los mandó a presentarse ante en ese tiempo las autoridades que estaban. Y dice que conforme iban, fueron sanados, pero que solo uno regresó a darle gloria y alabarle. Y Jesús mismo les dijo, ¿y dónde están los otros 9? Solo uno regresó. Y eso también significaba una manera de agradecerle a Dios por la sanidad que había hecho por él. Le dio la gloria y la honra a Dios, porque dice que le alabó, que incluso lo hizo de una manera fuerte, ¿no? No así quedito, sino lo alabó, lo glorificó. Y bueno, eso fue parte de lo que vimos en la semana pasada. Y hoy vamos a ver algo que creo que la mayoría nos vamos a identificar. La verdad, yo me identifiqué mucho en esta parte
que es la segunda parte de solo a Dios la gloria. Y bueno, es darle gloria a Dios en tiempos de prueba. Y creo que la mayoría hemos pasado por tiempos de prueba, tiempos de desierto. Creo que la mayoría hemos pasado por tiempos así. O algunos lo están pasando. Y si tú te identificas hoy con esta enseñanza, la verdad para mí esta enseñanza me recordó muchos tiempos que he pasado de prueba y cómo siempre Dios ha estado ahí y cómo Dios me ha llevado, porque es Dios, me ha llevado a glorificarlo, a alabarlo en esos momentos tan difíciles y que no es fácil porque cuando estamos en un momento de prueba o de desierto o una circunstancia difícil, lo que más hacemos es que nuestra alma está dolida. Y entonces a veces queremos quejarnos, a veces solo queremos llorar, queremos preguntar el por qué. Pero hoy vamos a aprender algo, que en esos tiempos de prueba, Dios quiere que lo glorifiquemos. Así es, sí. Que le demos la gloria a Él, aunque no entendamos lo que estamos pasando. Porque Dios es soberano y lo hemos ido entendiendo. Para Dios, a Dios nada se le escapa. Y bueno, hemos estado viendo y aquí vamos a tomar el tema del libro de Job. Y les voy a pedir que incluso ahí en su Biblia vayamos a Job. Vamos a comenzar, vamos a ver a algunos hombres de la Biblia que en un momento de prueba difícil glorificaron a Dios, le alabaron, le exaltaron, aunque no fue fácil. Nuevamente les repito, humanamente uno quisiera hacer otra cosa, pero el Espíritu que mora en nosotros como hijo de Dios nos lleva a alabar a Dios en esos momentos Así difíciles. es, sí. Y vamos a Job, vamos a ver, de hecho, este tiempo de cuarentena Dios nos ha llevado mucho al libro de Job, si se han dado cuenta. Y Job 1, vamos a Job 1, ya lo tienen. Job 1, 18. Vamos a leer Job 1, 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Job 1, 18 al 22. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. No. No dice que se quejó. No, adoró. Y adoró. Fíjense lo que hizo Job. ¿Y qué hizo? Adoró. Y ahorita vamos a ver rápidamente que no nada más le pasó una situación, fueron muchas situaciones, una tras otra, una tras otra. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no dijo que eso no tenía un propósito eso. Y fíjense algo, para que entendamos más esta parte y veamos que Job de verdad se las vio muy duras y no fue nada más que sus 10 hijos, 3 hijas y 7 hijos murieron, que tan solo con uno, ¿cómo ha de ser muy difícil? Para él se le murieron sus 10 hijos. Primero, fíjense algo, mataron a sus criados. Fue la primer mala noticia que recibió Job. Mataron a sus criados. Después, fuego del cielo cayó y quemó las ovejas y a los pastores que él tenía. 2 sucesos fuertes, pero fue uno tras otro.
Tercero, se llevaron sus camellos y mataron a sus criados. 3. 4. Su casa donde estaban sus hijos, que es lo que acabamos de leer, se cayó porque vino un gran viento y se murieron sus hijos. ¿Cuántos? 7 hijos y 3 hijas. Fíjense algo. O sea, no le estaba pasando una sola cosa. Le estaban pasando muchas cosas difíciles, pruebas muy difíciles a Job. Y bueno, lo que vemos después, que ahorita no lo vamos a leer, después le vino una enfermedad, que fue lo que hizo que Job pues casi se quedara totalmente paralizado, indefenso. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Muchos han leído este libro de Job, o ahorita que hemos tenido el estudio, han estado en el estudio de Job. Satanás le dijo a Dios que Job lo amaba y lo adoraba, dice, porque tú le has dado todo. Lo estoy parafraseando. Me dijo, pero quítale algo nada más, y verás que blasfema contra ti. Y les voy a decir algo, aquí vemos todo lo que le había acontecido, y Job no se quejó, dice que rasgó, sí, en forma de luto, porque esa era una forma de luto, rasgó, se rasuró la cabeza, ¿y qué hizo? Y adoró a Dios, o sea, glorificó a Dios. Qué difícil pudo haber sido, pero quiero preguntarles algo en este momento. ¿Servía Job a Dios por beneficio propio, como alegaba Satanás? Satanás decía, pues él te sirve, pues porque tiene muchos beneficios contigo. Y aquí vemos que en medio de la prueba, Job mostró lo contrario. Job, a pesar de todo lo que le aconteció en ese momento, adoró a Dios, glorificó a Dios. Job, fíjense algo, Job aceptó con humildad la voluntad de Dios, sin quejarse, ni blasfemar por sus tragedias. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos tenido la actitud de Job? Yo la verdad, en varias ocasiones sí me he quejado con Dios. Incluso yo se los he comentado mucho a los jóvenes, cuando a mí me llegó el tumor y que no me daban ninguna esperanza médica. Yo recuerdo que yo llegué un día a mi casa, me deprimí y yo me empecé a quejar con Dios. Y yo incluso le dije, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Así se lo dije. Le dije, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo te he entregado mi juventud, fíjense, empecé a sacar mis obras, si yo. ¿Y saben algo? Dios me respondió en su soberanía, en su misericordia, y Él me dijo, incluso a mí me declaraban que a lo mejor podía tener cáncer, que a lo mejor me tenían que quitar la matriz, o sea, siempre mi diagnóstico fue negativo. Y Dios, en un momento de ese desierto tan difícil, me llevó a adorarlo, y aunque mi mente decía otra cosa, yo empecé a adorar a Dios. Me acuerdo que yo empecé ahí, me postré y lo adoré, yo chillaba y yo lloraba, pero sé que el Espíritu Santo me llevó a hacer eso, y de verdad en mi mente sé que fue el Espíritu Santo, me dijo, y si yo, porque yo le decía a Dios que Él me podía sanar sobrenaturalmente. Le dije, tú puedes sanarme, yo he visto que tú eres un Dios de milagros. Y le decía, sáname. Pero yo llegué a oír una voz interna que sé que fue el Espíritu Santo, y me dijo, ¿y si yo no te sanara? ¿Me seguirías amando y adorando igual? ¿Y sirviendo? Fue que como una bomba eso a mi vida. Y la verdad, lloré mucho, y entendí ahí que yo no debía amar a Dios por lo que Él me daba o por lo que Él fuera a hacer, sino por lo que Él era para mi vida.
Y yo le dije, Señor, aún no me sanes, aún nunca me permitas ser mamá, porque pues mi diagnóstico siempre fue eso, mi matriz y todo. Yo le decía, tú sigues siendo mi Dios y yo te voy a servir y te voy a amar con todo mi corazón. No fue fácil, pero ahí conocí una parte de Dios en mi vida y entendí que yo no le sirvo por lo que Él me dé, sino por lo que Él es para mi vida. Amén, sí. Mi pregunta para ti, para mí, es, ¿tú sirves a Dios por beneficio propio, así como alega Satanás? ¿O lo sirves por lo que Él es en tu vida? Porque lo has conocido verdaderamente. Y fíjense, Job reconoció que la soberanía de Dios controla todas las circunstancias. Amén, sí. Cuando se postró en la tierra o en tierra y adoró, ese acto que hizo Job fue de humildad ante Dios y nos da un ejemplo de cómo reaccionar en un momento de crisis. No es fácil. Y creo que para Job menos, porque no fue cualquier cosa, no fue tan solo una enfermedad como a mí, sino todos sus criados, sus ovejas, sus pastores, y rematen con sus hijos, y 10 hijos. Imagínense, hermanos, ¿qué ejemplo Dios nos dejó en la vida de Job? Nos deja un ejemplo de cómo enfrentar los problemas que prueban nuestra fe. ¿Cómo qué? Enfrentar los problemas que ponen a prueba ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y dónde viene eso? Vamos a Primera de Pedro. No dejen ahí un papelito, algo en Job, porque vamos a regresar a Job. Vamos a Primera de Pedro. Les voy a pedir que vayan conmigo a Primera de Pedro y aún anótenlo, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 1, versículo 6 y versículo 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Fíjense lo que nos dice Dios en la palabra. En lo cual vosotros, fíjense, vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense, las pruebas son necesarias, sí, porque aquí dice, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que se está probando? Vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿En qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se ha hallado qué? En alabanza. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Alabanza y honra a Jesucristo. Fíjense, finalmente en este texto, finalmente la prueba de nuestra fe no solo demuestra nuestra eventual salvación, sino también desarrolla nuestra capacidad de dar gloria al Señor Jesucristo. ¿Y dónde darle gloria? Cuando estamos pasando ¿qué? Diversas pruebas. Y así cuando venga Él en su reino, nosotros reinemos con Él. Y ahí le demos la gloria y la honra también en el reino venidero. Entonces, como hijos de Dios, vamos a pasar diversas pruebas si es necesario, porque la fe tiene que ser probada, como el oro es probado, para saber que realmente es oro. La fe verdadera va a ser probada para ver si es verdadera fe, si no es falsa. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos de prueba? Quejarnos. No. Llevarle a Dios nuestros, Señor,
pero es que yo he hecho eso, así que tú tienes que actuar a mi favor. No. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice la palabra. Alegrarnos y darle la gloria y la honra a Dios y adorarlo. Y fíjense, vamos a ver otro poquito de Job. Regresemos, por eso les dije, regresemos a Job, al libro de Job. Ahora capítulo 2, Job 2. Papi, prende esa luz, por favor. Job 2, versículo 9 y 10. Job 2, y esta lo hemos leído, oído, y no voy a hablar de los primeros versículos que los vamos a leer. Job 2, del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer, fíjense lo que le dijo a Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense. Pero no voy a hablar de eso hoy, solamente para ver el contexto. Y en el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Híjoles, fíjense algo. Bendecir a Dios, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, no es fácil. Pero Dios nos pide que lo hagamos. Así es. El mensaje, fíjense algo, el mensaje central del libro de Job es que la gente de fe debe de confiar en Dios en prosperidad o en adversidades, aunque no entienda el porqué de las cosas desagradables. Y el confiar en Dios verdaderamente, aún en un momento muy próspero o en un momento de adversidad fuerte, nos lleva a glorificarlo, a adorarlo, a honrarlo, a darle solo a Él la gloria, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así es. Pero ¿quién hace eso? Los verdaderos hombres y mujeres de fe. Y ese es lo central de este libro de Job. De que él fue un hombre que adoró a Dios, lo glorificó a Él, a pesar de todas las pruebas. Y él supo que la gloria era para Dios. Así es, sí. Vamos a ver otro ejemplo, pero aquí es donde Dios mismo dice que Él es glorificado. Vamos a Éxodo. Vamos todos a Éxodo 14. Vamos a regresarnos. Después de Génesis sigue Éxodo. El libro de Éxodo 14. Fíjense, aquí es donde el faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel, donde Dios después abre el mar y pasan cosas maravillosas. Fíjense, en Éxodo 14, vamos a leer Éxodo 14, 4 y luego Éxodo 14, 17 y 18. Fíjense, Dios permite ciertas situaciones para que Él sea glorificado. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para que Él sea glorificado. Y aquí en Éxodo, Él mismo lo dice, Dios mismo lo dice. Yo me sorprendí al leer esta parte y yo dije, cierto, Señor, tú mismo nos muestras que cualquier circunstancia es para que tú seas glorificado. Y dice Éxodo 14, 4, ¿ya lo tienen? Y dice, fíjense lo que dice, Dios mismo lo dice. Y yo endureceré el corazón ¿de quién? De Faraón, para que lo siga. Le está diciendo al pueblo y a Moisés le está diciendo para que lo siga. Y seré, ¿qué dice? Glorificado
en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Para que Dios fuera glorificado. Así es. Y fue una situación muy difícil que pasó el pueblo de Israel, que el faraón no los dejaba irse. Y dice que incluso hasta los atormentaba más faraón. Y vamos a leer versículo 17 y 18, y nuevamente Dios lo confirma. 17 y 18. Dice, he aquí, nuevamente Dios hablando, yo endureceré el corazón de los egipcios. Ahora dice, ¿el corazón de quién? De los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Quiénes iban a saber que Dios iba a ser glorificado? Dice que los egipcios. ¿Y quiénes son los egipcios en la actualidad? La gente inconversa. Cuando muchas veces nosotros como hijos de Dios pasamos diversas pruebas, Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos para mostrarle al mundo que nuestro Dios es digno de toda gloria y la honra. Y no tan solo cuando estamos pasando momentos buenos. Que conozcan que nosotros servimos a Dios, no importando nuestras circunstancias, sino que nosotros servimos a Dios por lo que Él es para nosotros. Y ahí damos testimonio de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fíjense, con la derrota final de Faraón, el nombre del Señor sería conocido y honrado en todo lugar. Y así fue. Porque si ustedes siguen leyendo en el libro de Éxodo, dice que cuando llegaron para tomar la tierra prometida, Rahab, la ramera que escondió a los hombres que fueron de espías a ver la tierra prometida, dice, nosotros hemos oído que su Dios los libró de Faraón, abrió el mar. Fíjense, abrió el mar. Esta mujer, ¿sí?, oyó. Y ella entendió que había un Dios todopoderoso. Y por eso incluso los escondió a estos espías. Aparte porque tuvo temor de ese Dios poderoso. ¿Se dan cuenta? Que Dios usa todo para sus planes y propósitos. Y nos lleva a glorificarlo a Él. Por eso debemos decirle, Señor, en medio de esta circunstancia que estoy pasando, glorifícate. Glorifícate y llévame a glorificarte y no quejarme. Es difícil, sí, pero el Espíritu Santo es el que nos va a mover a glorificar al Señor. En Hechos 16, del 16 al 26, anótelo, no lo vamos a leer todo, pero en Hechos 16, del 16 al 26, vemos a Pablo. Cuando lo encarcelaron, ¿se acuerdan? Que hubo una mujer que incluso ellos liberaron, pero esa mujer tenía un demonio que les servía a otros para beneficiarlos económicamente. Y dice que llegó un momento en que esta mujer les decía, es que estos hombres son de Dios, y lo decía cada ratito. Y dice Pablo que en un momento Pablo se hartó de que esta mujer estuviera diciendo, y dice que la liberaron. Dios usó a Pablo para liberarla, y dice que los hombres que la usaban a ella, usaban el demonio que tenía para tener ganancias. Dice que ellos se enojaron tanto porque ya no iban a tener ganancia, y dice que fueron a quejarse de que Pablo y el otro siervo que estaba con él habían hecho alboroto en el pueblo, y bueno, hicieron ahí cosas muy feas. Y dice que a Pablo y al otro siervo los azotaron y los metieron a la cárcel. Yo les voy a pedir, vamos a
para que nada más vamos a leer los últimos versículos. Ya les dije un poquito toda la historia para no detenernos mucho, pero vamos a leer la parte donde que fíjense lo que hizo Pablo, a pesar de que Pablo dice que iba a un tiempo de oración. O sea, es como si tú fueras a la iglesia y hablan, dicen algo de ti, o no sé, alguien dice una mentira de ti, se hace un alboroto, te meten a la cárcel. ¿Qué harías tú en ese momento? Señor, pues si yo iba a la iglesia a orar, a eso iba Pablo, por eso yo les pido que lo lean en su casa. Y el chiste es que termina en la cárcel Pablo. No es algo muy grato estar en una cárcel, y menos injustamente. Y fíjense lo que dice Hechos 16, ¿sí? Hechos 16, vamos a leer ya los últimos versículos casi. Hechos 16. Desde el 23 vamos a leer ahorita. Fíjense, para que vean lo que pasó con Pablo y con el otro siervo que iba con él. Dice el 23, después de haberles azotado poco. Mucho. Dice que los azotaron mucho. Los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, fíjense, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo, o sea, ¿cómo se dice? Pues sí, ¿cómo se le dice? Pues sí, como que les puso una cadena. Pero a medianoche, fíjense, orando Pablo, ¿qué hizo Pablo? Y Silas, era Silas, porque se me había olvidado el nombre de él. Orando Pablo y Silas, se quejaron y dijeron, qué injusto es esto que estamos pasando, Dios. ¿Así dijeron? No, dice, oraron Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense qué hizo Pablo y Silas estando encarcelados injustamente. Iban a una guardia de oración. Azotados. Y fueron azotados injustamente. Fueron encarcelados, oraron en la cárcel y cantaron himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense qué obra maravillosa hizo Dios. Y luego dice ya, despertó el carcelero y pensó que todos se habían escapado y ya se iba a suicidar. Y bueno, es otra historia, ¿no? Ahí comienza un proceso para él de salvación que Dios ya había planeado. Y tuvo un propósito esto, que Pablo y Silas glorificaran a Dios en la cárcel y otros presos los oyeran. Y que el carcelero fuera salvo. Todo tiene un propósito en el Señor. Amén. A veces nosotros no lo vemos porque nuestra mente finita no nos deja ver lo infinito de nuestro Dios. Y nuevamente vemos que Pablo aquí con Silas glorificaron a Dios en un momento tan difícil e injusto, humanamente hablando. ¿Sí? Fíjense, también en 2 de Corintios 12, del 7 al 10, ahí habla Pablo acerca del aguijón que tenía en su carne, ¿recuerdan? Y que dice que él había pedido a Dios 3 veces que le quitara este aguijón, y aún dice que Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí, en esa debilidad de Pablo, el poder de Cristo se hacía más claro para los demás, y esto traería alabanza al único que la merece.
Muchos teólogos mencionan que Dios hay muchas versiones de que unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que lo atormentaba un demonio, bueno, muchas cosas. Pero la mayoría concuerda que Dios le permitió este aguijón y nunca se lo quitó a Pablo, para que en ningún momento Pablo se glorificara a él mismo. Porque Dios conocía que a lo mejor Pablo podría llegarlo a hacer y lo estaba guardando de eso. Y entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo reconoció que aunque tuviera ese aguijón o eso que lo atormentaba o eso que estaba pasando, era para que... Y yo quiero terminar este tiempo diciéndote a ti, hermano, hermana, yo no sé si tú estás pasando por diversas pruebas, circunstancias difíciles, y creo que la mayoría lo hemos estado pasando. Tal vez este momento que Dios ha permitido, Dios nos está diciendo algo: quiero que tú me glorifiques, quiero que tú me exaltes, que mi nombre sea conocido por medio de la glorificación que tú me des a mí. Así como lo hizo Pablo, y otros oyeron que Pablo estaba glorificando a Dios, estaba exaltando a Dios, y incluso el carcelero recibió salvación. Tú y yo no conocemos el propósito, pero para todo hay un propósito en el Señor. Y esto lo hemos dicho, y también voy a hacer un paréntesis para terminar. También hemos comentado que no todo lo que pasemos difícil pueda ser una prueba donde esté siendo probada nuestra fe, más bien. Muchas veces puede ser consecuencia de nuestro pecado. Y hay un ejemplo, no vamos a ir allá, pero anótalo. En 2 de Samuel 12, recordamos que David pecó contra Dios con Betsabé y quedó embarazada esta mujer. Luego David, sí, perversamente mandó a matar a su esposo. Primero quiso que se fuera a acostar con su esposa para que dijera que el bebé era de él, de su esposo, y el chiste es como el hombre no fue a acostarse con su esposa, y ahí lo van a leer ustedes. Pues lo mandó a la guerra, porque uno de sus mejores soldados lo mandó a la guerra hasta adelante, y que lo dejaran solo para que lo mataran. Y él, un pecado lo llevó a otro, por no confesarlo, por no reconocer a Dios, por descuidar su tiempo con Dios, muchas cosas. Y tuvo consecuencias, y pasó por pruebas, pero por causa de su pecado. Por eso tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice que cuando nació el bebé, aún Dios ya le había dicho que el bebé iba a morir. Pero dice que el niño enfermó. Y saben, dice que David ayunó, se metió a su casa, ayunó y clamó a Dios, estuvo orando, estuvo intercediendo. Pero dice que el niño sí murió porque fue consecuencia del pecado de David. Pero dice que después Dios le hizo ver que había muerto el niño. Vinieron sus siervos, se lo dijeron. Y David en ese momento dejó de llorar y de ayunar y pidió de comer. Dice que los siervos le dijeron: David, ¿por qué cuando el niño vivía, pues estuviste en ayuno, lloraste, clamaste, y ahora que el niño muere, ya pides de comer, te levantas? Pero dice que después, cuando él se levantó, fue al templo de Dios y adoró a Dios. No se quejó, porque David sabía que fue consecuencia de su pecado. Reconoció, fue humilde y adoró a Dios. Léanlo, hermanos. Tú a lo mejor estás pasando una situación difícil por consecuencia del pecado, como David, y Dios te llama: ven y arrepiéntete, y reconóceme y adórame.
aunque estés pasando por esa prueba o por esa situación más bien, por consecuencia de tu pecado, reconócelo y adórame. Pero tal vez tú lo estás pasando porque es la soberanía de Dios y Dios quiere ser glorificado en medio de esa situación. Dios a ti y a mí nos dará el discernimiento, el por qué es esa situación. Pero en ambas, Dios nos lleva a adorarlo y glorificarlo a Él y reconocerlo. Y creo que es un tiempo donde Dios nos lleva a eso. Y saben, yo quiero que escuchemos una alabanza. Cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me recordaba un momento muy difícil. Yo les dije del tumor, pero anteriormente mi abuelita, que fue como mi mamá, partió con el Señor, pero fue una situación difícil de enfermedad, que sé que fue la soberanía del Señor, pero Dios me llevaba a recordar y glorifico a Dios porque yo recuerdo que Dios me trajo a la mente que en ocasiones cuando a mí me tocaba cuidar a mi abuelita las noches aquí en la casa, mi abuelita pues luego no podía dormir, no sé, y ella ya no hablaba, pero luego yo me la acercaba y le decía, no puede dormir, y nada más me movía su cabeza que no, y yo le decía, ¿le duele algo? Y nada más me movía la cabeza que no, y yo le decía, ¿alabamos a Dios? Y me movía su cabeza, y recuerdo que hubo una alabanza que fue un rema para ese momento tan difícil. Incluso la llevábamos a terapias y ella la poníamos y yo le decía, ¿quiere escuchar esa alabanza? Y ya nada más me voy a su cabeza y yo sé que aunque no hablaba, ella adoraba a Dios en su mente. Cuando mi abuelita parte y yo me acerco a ya verla dormida porque hice la palabra, Dios me trajo esa alabanza nuevamente y lo primero que hice fue alabar a Dios nuevamente con esta alabanza que en esos momentos difíciles no le dije a Dios por qué, sino le alabé y le glorifiqué difícilmente, pero siempre que escucho esta alabanza recuerdo ese momento donde Dios nos sostuvo como familia. Y es lo que Dios quiere que tú recuerdes en tus tiempos difíciles, que fue un momento donde Dios te sostuvo y donde te llevó a adorarlo. Y yo les voy a pedir que escuchen esta alabanza y podamos alabar a Dios. Y si tú ahorita estás en un momento difícil, glorifica a Dios, alábale. Alábale. Porque fuimos creados para alabarle. No en los tiempos solamente fáciles, sino en los tiempos difíciles. Porque ahí es donde se muestra el verdadero hijo e hija de Dios y que tiene su fe firme en Jesús. Les voy a pedir si quieren cerrar sus ojos, si quieren, a lo mejor muchos la han oído, pueden cantarla, pueden postrarse, pueden levantar sus manos, podamos glorificar a Dios en medio de todo. Mi oración en el desierto, cuando todo mi seco está. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Así es, tú eres el que nos suple todo. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré. Te alabaré, contra mi nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Así Él está aquí, Señor, tú estás aquí, tú eres nuestro triunfo. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistado En Cristo
permaneceré, yo alabaré y alabaré, contra mí nada prevalecerá, me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oye, hermano, En todo tiempo tú eres Dios, tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Dígaselo, Señor. En todo lugar, en todo tiempo tú eres Dios, tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Díselo, hermano. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Te alabamos, Señor. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá, me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Tú estás aquí, Señor. En cada hogar, en cada corazón. Mi oración en la cosecha, abunda tu gracia y favor. Soy lleno para hacer vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Lo que recibí, sembraré. amén, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es cierto, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, Señor, tú quieres que te alabemos, que te glorifiquemos, que te exaltemos, Señor. Así como tu hijo Job adoró en medio de tanta, Señor, circunstancia difícil que estuvo pasando. Así como Pablo, Señor, y Silas, que aún injustamente estuvieron en la cárcel y fueron azotados. ¿Y qué hicieron? Te adoraron, te alabaron. Dieron testimonio del Dios que servían, al Dios que conocían. Que no, Señor, como decía Job, no quitaba ningún despropósito, sabía que había un propósito en ti. Así como tú mismo lo dijiste, Señor, con Faraón, que eso pasaba para que tú fueras glorificado, Señor, y tú fueras conocido en toda la tierra. Sé que muchas circunstancias, muchas pruebas que podamos pasar, Señor, tú las permites para que nuestra fe sea probada y para que aún en medio de esa prueba te demos la gloria y la honra a ti. Te exaltemos, sí, te honremos, aunque no es fácil, Señor. No es fácil. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos y yo podamos glorificarte en medio de las pruebas. Porque si es necesario, lo dices en tu palabra, si es necesario, tenemos que pasar por diversas pruebas. Si es necesario, Señor. Y yo te ruego, Señor, que en medio de toda prueba que esté pasando mis hermanos, mi propia familia, Señor, te glorifiquemos a ti y sepamos que en tu soberanía se está cumpliendo un propósito.
que tú tienes, Señor, en medio de toda circunstancia. Y te demos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, porque tú la mereces, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque en tu palabra te conocemos cada día más a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, Señor, al cual enviaste. Te bendecimos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, por aquí nos estaban pidiendo el nombre de la alabanza, se llama Canción del Desierto, Oración en el Desierto. Es de Gilson. Bien, mis hermanos, solo la gloria a Dios en las pruebas, en las necesidades, ¿verdad? Yo les quisiera comentar algo. Cuando mi nuera, mi hija, la esposa de mi hijo Joel, nos comentó que le habían diagnosticado coronavirus, nosotros ni pensamos en que ay, le va a pegar el coronavirus a mi hijo, a mis nietos. No, lo primero que nosotros pensamos, dijimos, gracias Señor. Nos duele esta situación porque le duele a mi hijo por el amor que mi hijo le tiene a Anita y por el amor que le tienen mis nietos a Anita, y nos duele por el amor que nosotros le tenemos a Anita, toda la familia. Y en vez de decirle, ay, pero ¿por qué? Si ella iba a ayudar, y no, le dijimos, gracias Señor, gracias porque tú tienes un propósito para la vida de toda la familia. Nosotros no nada más le dijimos, tienes un propósito para Anita, no, sino tienes un propósito para toda la familia, porque toda la familia somos unos en Cristo. Así nosotros, como oramos por ella, también oramos por todos los demás que se duelen al tener esa enfermedad. Pero creemos que nuestro Señor, como dijimos, Él nos va a sanar. Porque por gracia somos salvos y todos somos salvos. ¿Por qué les digo esto? Porque en Job 36:11 dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. El Señor, Él nos dice, y aquí nosotros debemos de verlo individualmente. Si obedezco y sirvo a Dios, pasaré mis días. Si obedezco y sirvo a Dios, pasaré mis días en bienestar. ¿Qué es en bienestar? Es en prosperidad, en paz, en gozo, en tranquilidad. Y luego dice, y comeré y me saciaré de todo lo bueno de la tierra. Pasaré mis días en bienestar, en prosperidad, en amor, en gozo, en paz y tranquilidad, a pesar de las circunstancias, y más años en favor de nosotros por Cristo nuestro Señor.
pero sabiendo que sí vamos a tener tribulaciones, pero Jesús venció al mundo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ustedes han de decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ofrenda? Cuando tú das con amor, mi hermano, dice que si obedeces y sirves a Dios, obedecer es en todo lo que Él nos ha dado. Dice que demos con mucho amor, como lo propuso nuestro corazón. El diezmo fue nada más un inicio, un principio. Ahora, mi hermano amado, usted y yo vamos a dar más porque todo lo que tenemos es del Señor. Decía Job, Él dio, Él quitó, vine desnudo y me voy con el desnudo. Es muy buen aprendizaje lo que estamos y lo que los jóvenes están haciendo con el libro de Job. Están aprendiendo a ellos a ser más desprendidos. ¿Sí? Decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Entonces usted y yo vamos a dar y ofrendar. Hermanos, el jueves vamos a dar, yo creo en Dios, vamos a dar el resto de la renta que nos falta. Dios ha sido bueno con nosotros, diga y más conmigo, y que nosotros no lo vamos a dejar en mal a Él, y Él no nos avergonzará delante de la gente, porque pone en el corazón suyo y en el mío el deseo de seguir ofrendando, de seguir dándole a Dios para la renta, para el pago del teléfono, aunque no lo utilicemos, pero hay que pagarlo también, ¿verdad? Entonces, para todo esto, hermanos, voy a orar que Dios toque su corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojos como tú quieras. Pon tu mano en tu corazón. Señor, en estos momentos, gracias por el corazón, ese corazón dador de mis hermanos que están en este medio y que nos están oyendo. Nosotros te pedimos, Señor, que sea multiplicado en bienestar en todos los aspectos de su vida. No tan solo monetariamente, económicamente, sino en todos los aspectos de su vida, que es salud, el amor, el paz y el gozo con Él. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, miren, todos los días a las 5:30 de la mañana nos estamos parando. Los invitamos a que te levantes con nosotros a orar a las 5:30 de la mañana. Hemos estado orando por las peticiones que ustedes nos han dicho, que ustedes han enviado, han mandado por las personas. Y ahorita vamos a orar por Lili Luna, por Claudia Carolina Luna, por Osvaldo Jiménez, por Israel Zamora Sánchez, por mi nuera Anita Valdés Sarmiento, por Alberto Ramos, por Tere Alcíbar, por ellos vamos a orar, porque ellos les diagnosticaron el COVID y a Osvaldo Jiménez lo intubaron y a Israel Zamora Sánchez también lo intubaron. Señor, hoy te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu venga a ellos, que primero tenga la salvación tuya. Y si es tu voluntad, ten misericordia de ellos y sánalos, Señor. Por favor, te lo rogamos, que tu misericordia en ellos sea la salud y la sanación tuya, Padre.
Y Señor, en días anteriores estábamos orando también por Héctor Concha, que estaba internado y que le entubaron. Padre, te damos gracias porque partió el día de ayer, falleció. Nosotros te pedimos que tú consueles a su familia, Padre. Tú eres un Dios de toda consolación. En ese dolor que ellos sienten, Señor, que te glorifiquen como ahorita estábamos escuchando y estábamos aprendiendo. Es difícil cuando un ser querido se va, pero es más difícil, Señor, no creer en que tú nos consuelas. Padre, consuela a su familia, Señor. Asimismo, oramos por todos aquellos que están enfermos, como Alejandro Luna, que él tiene diabetes y está perdiendo la vista y se cayó de las escaleras y tiene adormecidas sus partes, sus extremidades, Señor, de su cuerpo. Padre, nosotros creemos que tú eres el único que puede ayudarlo y que puedes estar con él. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido por Gloria Sánchez, por Ofelia González. Gloria Sánchez tiene problemas en su familia porque no ha podido salir a trabajar, Señor, y a veces son los familiares muy malagradecidos, así es la palabra, Señor. Si nosotros también a veces somos malagradecidos con tu bondad, más el hombre que no conoce a Dios. Pero tu hija, Señor Gloria, te conoces. Tú la conoces y te conoce ella a ti. Ten misericordia de ella. Padre, en Ofelia González está muy cansada, está muy angustiada, no tiene paz en su corazón porque su esposa hace como un mes partió también contigo, Señor. Tú eres esposo de viudas, Señor, y padre de huérfanos, Padre. Consuélalo, pero sobre todo, Señor, ir a predicarle el evangelio de que Jesucristo la ama, de que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. También oramos por Viridiana Puente, que tú la consueles, Señor. También su esposo ha ido, consuele a ella, a sus hijos, y que les dé esa sabiduría para poder guiar a sus hijos, Señor. Así como ellos, hay mujeres que en este tiempo están esperando un bebé, mujeres que están embarazadas, Señor. Y también, Padre, te pedimos por ellas. Padre, abre puertas donde tengas que abrirlas. Dales esa fuerza, esa fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, te pedimos por los ancianos, por los pequeñitos, los pequeñitos que, como ahorita decíamos, han perdido a uno, a un padre, o a los dos inclusive, se han ido. Padre, por favor, ten misericordia de ellos y que estén en manos de sus familiares y que sus familiares sepan cómo guiarlos, cómo amarlos, cómo abrazarlos. Te lo ruego, te lo suplicamos, Señor. Y por lo mismo, así como la hermana Gloria, hay muchos que no tienen trabajo, no tienen qué hacer y no tienen a dónde ir, no tienen un bocado que llevarse a la boca, Señor. Nosotros creemos que tú eres el proveedor de todos nosotros y más de los de la familia de la fe, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayuda también a los jóvenes que están aprendiendo de tu palabra, Señor, y aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz, no se les ha dado el evangelio, Señor. Ayúdanos para poderles dar lo que es el evangelio. Y tú, hermano, que estás ahí, ya seas adulto, seas joven, seas hombre, seas mujer o seas matrimonio, si tú tienes alguna petición, háznoslo saber por este medio. Y nosotros oraremos
y que se haga la voluntad del Señor. Nosotros hacemos nuestro trabajo y el Espíritu Santo es el que ayuda, es el que consuela, es el que da el querer por el hacer, por su buena voluntad. Señor, también te pedimos por todas las familias de la Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla, de la Iglesia Impactando a las Naciones de Constitución, de Fuente por el Mundo, a todas las iglesias que conformamos el cuerpo de Cristo. Gracias por todos ellos, te pedimos que tú los guardes, los protejas de todo mal y estén guardados en el hueco de tu mano, Señor. Y asimismo a los dirigentes de las iglesias, a los pastores, Padre, los pastores de Constitución, a los pastores de Fuente, que son varios, Señor, porque tienen varias iglesias, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre. Y, Señor, también te pedimos por nuestras autoridades, por el presidente, por los gobernadores, por todas las cámaras de senadores, de diputados, Señor, por todos ellos, Padre. Te pedimos que tú les des sabiduría, que tú los dirijas, que seas tú, Padre, que se quiten de ellos el egoísmo y que sean uno solo para dirigir a este maravilloso México nuestro. Gracias, Señor, gracias porque nuestras oraciones son oídas y tú haces tu voluntad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por los doctores, las enfermeras, Señor, por los policías también, ahorita que se está habiendo tanto desmanes, Señor, no tienen temor tuyo aquellos que hacen esos desmanes. En vez de que estemos todos unidos, no están llevando lo que dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros en amor. Señor, te lo ruego, te lo suplico. Solamente tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, nosotros no lo podemos hacer, pero tú sí, Señor. Por eso intercedemos por ellos, para que conozcan a Cristo, Señor, y que el Espíritu Santo los convenza, les dé, Señor, ese don de arrepentimiento a todos los que están haciendo estos desmanes. Y que tú ayudes a los doctores, a las enfermeras, a los policías, Señor, que los protejas y los libres de esos males, Señor, y que tú, Señor, les des el regalo de salvación a aquellas personas que no te conocen. Aún, Señor, a nuestros familiares, aún a ellos. Señor, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, que tu intervención divina sea por todos ellos, por todo lo que hemos pedido, Señor, por la necesidad de sanidad de todos los hermanos que te hemos pedido, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, porque tú suples todas nuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, ahora, Dios mío, te rogamos que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar y en cada uno de los hogares que están ahí. Por todas estas peticiones, Señor, te rogamos tu misericordia para que se haga tu voluntad. Señor, por favor, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Si te lo vuelvo a repetir, si te conectaste por primera vez y tienes alguna petición, mándala por este medio. Y que tú reconozcas que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Pero no es tan solo decirlo, sino llevarlo en un proceso. Y ese proceso se llama el proceso de santificación. No nada más con que digas, no nada más decir yo me arrepiento y llevo a Jesucristo en mi corazón, es mi único y suficiente Salvador y ya soy salvo. No, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, mi hermano. Y si tú quieres conocer más de Cristo, por este medio nosotros te podemos ayudar y apoyar y darte el Evangelio del Señor. ¿Sí? Hoy te pido, hermano, que tú eleves una oración.
y te lo vuelvo a repetir y a reiterar, tenemos oraciones de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Sí. Mañana le toca al Ministerio de Jóvenes. Mi hija Lisette va a estar compartiendo la oración con ustedes, hermanos. Hemos estado orando por todas esas necesidades. Conéctate, hermano. Conéctate y verás que te conectas con el Señor y Dios va a estar contigo. Vamos a tener reunión general el domingo a las 11 de la mañana. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. Sí, te esperamos. Ha sido una gran bendición todos estos domingos, como hoy martes. Todos los martes también tenemos reunión general a las 7. ¿Sí? Suscríbase a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las predicaciones y todas las enseñanzas. ¿Sí? Los sábados estamos teniendo reuniones con los varones a las 10 de la mañana. Si tú quieres reunirte con nosotros, mándanos un mensajito también por este medio, o algunos tienen mi celular. Pueden llamarme, hermanos. ¿Sí? Reunión general, ya lo dije el domingo. Sigue nuestra página de Instagram, Impactando a las Naciones. Instagram, Impactando a las Naciones. Bien, mis hermanos, si en tu corazón está de aportar, de dar ofrenda, ahí está saliendo en tu pantalla el número de cuenta, o si quieres venir aquí a la casa a dárnoslo, aquí estamos para servirles, hermano. Todavía no vamos a reunirnos, no vamos a tener reuniones presenciales. Nosotros no salimos por lo mismo. Hermanos, nos tienen aquí enclaustrados. Ya hasta me dan ganas de decir, ya sáquenme de aquí, ya no aguanto a mi esposa y a mi hija, ya. No, no es cierto, hermanos. Ha sido una gran bendición estar aquí con ellos. Hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo y sobre todo nos hemos estado amando más. ¿Sí? Ya mi hija no me pega tanto ni mi esposa. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la oración a las 5:30. Y los jueves, martes y jueves está el estudio de Job con los jóvenes a las 7:30 de la noche. ¿Sí? A ver, aquí no me lo pusieron. Hay que ponerlo porque no lo tengo. Estudio del libro de Job todos los lunes y jueves a las 7:30. Sí, tienes razón. ¿Sí? Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Bye. Bye. Sonrían.